Carlos Alsina, en su inconfundible y característico estilo, ha vuelto a mostrar su aguda ironía y su afilada crítica al analizar la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía, una decisión que, según el periodista, parece más bien el resultado de una imposición que una elección libre y voluntaria. Con la precisión que lo caracteriza, Alsina ha abordado esta cuestión no solo como un simple análisis político, sino como una reflexión profunda sobre el estado del socialismo andaluz y la situación del PSOE en la región. Como es habitual en él, no ha dudado en utilizar su ingenio y su estilo sarcástico para poner en tela de juicio no solo la sinceridad de las intenciones de Montero, sino también la propia narrativa construida por el PSOE en torno a su candidatura. De acuerdo con Alsina, el discurso oficial del partido sobre la designación de Montero esconde más sombras que luces, y su figura, que el PSOE quiere presentar como la salvadora del socialismo andaluz, es, en realidad, una respuesta a la falta de alternativas dentro de la propia estructura del partido. El análisis de Alsina se inicia con una crítica a la manera en que Montero ha sido presentada al electorado. En lugar de una figura emergente que haya surgido por su propio liderazgo y méritos, la candidatura de Montero parece más bien el producto de una necesidad interna del PSOE. Alsina sugiere que su designación no es el resultado de una elección voluntaria y libre por parte de Montero, sino de una especie de obligación impuesta desde las cúpulas del partido, como si su figura fuera la única viable para intentar recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía. En su intervención, Alsina no se limita a realizar una observación superficial, sino que pone en evidencia las contradicciones internas del PSOE, que ha promovido la figura de Montero como una suerte de redentora del socialismo andaluz, una narrativa que, para el periodista, no tiene ningún sentido cuando se examinan los hechos con un poco más de detalle. El periodista, fiel a su estilo mordaz, no escatima en señalar que el discurso de Montero, lejos de ofrecer algo nuevo y renovador, es una simple repetición de viejos lemas y promesas que no logran convencer a una ciudadanía harta de escuchar siempre lo mismo. Según Alsina, lo que Montero ha presentado no es más que un mitin vacío, carente de contenido sustancial, que no aporta ninguna novedad real en términos de propuestas para el futuro de Andalucía. Lo que la candidata del PSOE intenta vender como una solución para el socialismo andaluz no es más que una reempaquetada de ideas ya conocidas, sin ninguna visión verdaderamente transformadora o innovadora. Para Alsina, este tipo de discursos no son más que una muestra de la falta de ideas nuevas dentro del PSOE, que se ve obligado a recurrir a los mismos discursos de siempre para tratar de ganar apoyo electoral. El periodista resalta que Montero, con su mensaje, no ha conseguido conectar con una parte importante del electorado que busca algo más que simples promesas vacías, y que necesita una visión clara y precisa de lo que realmente se quiere hacer para mejorar la situación de la región. En un giro aún más crítico, Alsina se refiere a la contradicción fundamental que subyace en la narrativa del PSOE en relación con la candidatura de Montero. El partido se presenta como si estuviera tratando de recuperar el gobierno de la Junta de Andalucía, como si se tratara de algo que se hubiera perdido. Sin embargo, el problema que Alsina pone de manifiesto es que el PSOE ha gobernado la región durante más de 3 décadas, por lo que la idea de recuperar algo que nunca ha dejado de ser suyo parece completamente absurda. Esta contradicción es fundamental para entender la crítica de Alsina. Si el PSOE ha tenido el control absoluto de Andalucía durante más de 30 años, ¿cómo puede presentarse ahora como la figura salvadora que viene a recuperar el gobierno de la Junta? ¿Cómo se puede hablar de recuperar algo que nunca ha sido perdido, sino que siempre ha estado en manos del mismo partido? Esta reflexión pone en evidencia una de las principales falacias en el discurso del PSOE, que intenta crear una narrativa de desesperación y necesidad para justificar la candidatura de Montero, cuando lo que realmente está en juego es la falta de capacidad de ese partido para presentar una alternativa sólida y coherente. El periodista continúa su análisis cuestionando la postura del PSOE con respecto a la tarea que, según ellos, Montero debe completar. El partido sostiene que la candidata es la encargada de recuperar lo que, según ellos, quedó inacabado en la presidencia de Juan Espadas, su predecesor. Para Alsina, esta es otra falacia más. Después de tantos años de gobierno, resulta difícil creer que el PSOE, que ha tenido la oportunidad de implementar su agenda política sin oposición significativa, ahora quiera presentar a Montero como la figura que viene a completar una tarea que, según el partido, se quedó a medio hacer. Esta es una crítica directa a la incapacidad del PSOE de asumir que, a pesar de su tiempo en el poder, no ha logrado solucionar los problemas estructurales que afectan a la región. La idea de que hay una tarea inacabada que solo Montero puede completar es, para Alsina, una manera de ocultar los fracasos de los gobiernos anteriores y de tratar de reescribir la historia reciente para que encaje con las necesidades del presente. La ironía de Alsina no tiene límites cuando se refiere a esta narrativa del PSOE. Según él, el hecho de que Montero haya sido elegida como la gran esperanza del socialismo andaluz refleja más bien la desesperación del partido por encontrar una figura que pueda devolverle el control de la Junta, aunque no tenga una propuesta clara o un plan sólido para hacerlo.
Esta designación, para Alsina, no tiene nada que ver con una auténtica estrategia política, sino más bien con una necesidad de mantener el poder a toda costa. La figura de Montero, que en un principio podría haber parecido como una opción prometedora para el futuro, se ve envuelta en un aura de mediocridad y falta de imaginación política, según la visión crítica de Alsina. Finalmente, el periodista pone en evidencia la contradicción más grande del discurso socialista. El PSOE ha tenido el poder en Andalucía durante más de 37 años, pero ahora quiere presentar a Montero como la gran líder que tiene que completar lo que otros no pudieron hacer. ¿Es posible que, en todo ese tiempo, el partido no haya sido capaz de completar esa tarea? ¿Cómo puede ser que, después de tantos años, se siga hablando de tareas inacabadas? Para Alsina, esta es la gran pregunta sin respuesta, que pone en duda la legitimidad del discurso socialista y la verdadera capacidad del PSOE para liderar la región en el futuro. En su intervención, Carlos Alsina no solo descalifica el discurso de María Jesús Montero, sino que también realiza un exhaustivo análisis crítico sobre la estrategia política que subyace en la candidatura de la vicepresidenta del Gobierno de España para la presidencia de la Junta de Andalucía. Con su aguda visión y su característico tono irónico, Alsina se adentra en la lógica interna del PSOE, poniendo en tela de juicio la insistencia de este partido en afirmar que la tarea quedó pendiente bajo el mandato de Juan Espadas. Para el periodista, hay una contradicción flagrante en esta narrativa, ya que el PSOE lleva más de 3 décadas gobernando Andalucía y, a pesar de su largo dominio, sigue presentando la idea de que hay una tarea inconclusa que alguien debe completar. A través de su análisis, Alsina señala que, aunque Montero asevera que logrará lo que Espadas no pudo, lo cierto es que esta afirmación resulta difícil de creer cuando se considera que el PSOE ha tenido suficientes años de poder como para haber cumplido esas mismas promesas. Alsina profundiza la contradicción que representa la narrativa socialista al insistir en que la tarea que dejó Espadas por terminar debe ser completada ahora por Montero. Según el periodista, es insostenible que, después de tantos años de hegemonía del PSOE en la política andaluza, se siga hablando de una tarea inacabada. Si el PSOE ha tenido el control absoluto de la Junta de Andalucía y ha sido la fuerza política predominante durante décadas, ¿cómo puede todavía presentar a Montero como la persona destinada a recuperar algo que, en teoría, nunca se ha perdido? Para Alsina, esta insistencia en la recuperación no solo es un ejercicio de reinterpretación histórica, sino también una forma de eludir la responsabilidad de la gestión que ha llevado a cabo el propio PSOE en la región. Al hablar de completar lo que quedó pendiente, el Partido Socialista parece estar admitiendo, aunque no lo diga explícitamente, que su gestión no ha sido tan exitosa como se pretende hacer creer. De esta manera, la narrativa del PSOE se desmorona bajo su propio peso, ya que se hace difícil de sostener la idea de que, tras 37 años de gobierno, el trabajo esté incompleto y necesite de una figura como Montero para cerrarlo. Además, Alsina observa que la propia figura de Montero, lejos de representar un cambio fresco o una alternativa nueva, es en realidad una pieza más en el engranaje del poder del PSOE. La vicepresidenta del gobierno no es una outsider que irrumpe en la política autonómica con una visión novedosa, sino que ya ocupa una posición relevante en el gobierno central. Esto, para Alsina, no hace más que complicar la narrativa que intenta construir el PSOE, que presenta a Montero como la solución a los problemas de Andalucía. Si Montero ya es una figura clave en el gobierno central, ¿cómo puede su candidatura a la presidencia de la Junta de Andalucía ser presentada como una recuperación o un regreso a algo que nunca se ha perdido? Esta disonancia en el mensaje del PSOE crea una gran incoherencia en la estrategia electoral, ya que, en lugar de presentarla como una política externa que llega con nuevas ideas, Montero tiene que reinventarse a sí misma como alguien que viene a tomar lo que, de acuerdo con la narrativa socialista, ya pertenece al partido. Para Alsina, este intento de reconstruir la imagen de Montero como una figura de cambio resulta artificial y difícil de sostener ante un electorado que ya percibe estas contradicciones. La crítica de Alsina se intensifica cuando se analiza más a fondo el discurso de Montero y el marco en el que se inserta su candidatura. El periodista recalca cómo, en lugar de ofrecer propuestas innovadoras o un cambio real en la gestión política de Andalucía, Montero se limita a repetir las mismas promesas que otros dirigentes del PSOE ya hicieron antes. Esto, según Alsina, pone de manifiesto que el PSOE no tiene nada nuevo que ofrecer. La nueva promesa de Montero de completar lo que Espadas no logró resulta vacía de contenido, ya que no existe una explicación clara sobre qué medidas nuevas o diferentes podría implementar para resolver los problemas de la región. De hecho, para el periodista, este discurso es solo una extensión de lo mismo, una repetición sin sustancia de lo que el PSOE ha estado diciendo durante años, pero que nunca ha sido llevado a cabo de manera efectiva. La falta de una visión clara y de un proyecto transformador es, para Alsina, uno de los principales problemas de la candidatura de Montero.
El periodista también destaca cómo el PSOE, al presentar a Montero como la solución a los problemas de Andalucía, está intentando generar una ilusión de cambio sin ofrecer realmente una alternativa nueva. En lugar de reconocer que el partido ha fracasado en muchas de sus políticas y que quizás es hora de un replanteamiento profundo, el PSOE prefiere mantenerse en la misma narrativa de que el trabajo está incompleto y necesita de una figura como Montero para concluirlo. Esta postura, según Alsina, no solo es poco realista, sino que también resulta peligrosa, ya que no se está abordando el verdadero problema: el agotamiento del modelo socialista en la región y la falta de propuestas concretas que puedan responder a los desafíos actuales de Andalucía. Al intentar presentar a Montero como la salvadora del socialismo andaluz, el PSOE está tratando de salvar una narrativa ya desgastada, sin ofrecer soluciones reales para los problemas que enfrenta la comunidad autónoma. En cuanto a la figura de Montero, Alsina subraya que su aparición en la política andaluza no responde a una necesidad genuina de cambio, sino a una maniobra política del PSOE para mantener el control sobre la región. La vicepresidenta, al ser una figura central en el gobierno de Pedro Sánchez, representa una continuidad, no una ruptura con el pasado. Para Alsina, esto es crucial, ya que no se puede hablar de una recuperación de algo que nunca se ha perdido, y mucho menos cuando la persona que lidera esa supuesta recuperación es parte del mismo sistema que ha gobernado Andalucía durante años. En lugar de apostar por nuevas caras o por un cambio real, el PSOE recurre a las figuras más conocidas y consolidadas dentro de su estructura de poder, lo que, según el periodista, debilita aún más la credibilidad de la candidatura de Montero. El discurso de Alsina también pone de manifiesto lo que él considera un exceso de autocomplacencia dentro del PSOE. A pesar de haber gobernado Andalucía durante más de 3 décadas, el partido insiste en que todavía no ha completado su tarea y que necesita una figura como Montero para lograrlo. Esta constante justificación, según Alsina, refleja un partido incapaz de reconocer sus propias deficiencias y fracasos, y en lugar de tomar responsabilidad por lo que no ha logrado, prefiere crear una narrativa que lo esculpe. El PSOE, al insistir en que Montero es la respuesta a una tarea que nunca se ha completado, está enviando el mensaje de que no ha sabido gestionar el poder durante todo este tiempo. Esta falta de autocrítica es, para Alsina, uno de los mayores problemas del partido, ya que impide que se produzca un verdadero proceso de renovación y reflexión sobre las razones por las que el PSOE ha perdido apoyo en algunas partes de Andalucía. En última instancia, Alsina no solo critica la candidatura de Montero, sino que también pone en evidencia la falta de visión y de coherencia del PSOE como partido. La candidatura de Montero, más que representar una oportunidad para un cambio real, parece ser una maniobra para mantener el poder en la región bajo los mismos términos y bajo las mismas estructuras que han existido durante años. Para Alsina, esto refleja el agotamiento de un modelo político que, lejos de evolucionar y adaptarse a los tiempos actuales, se aferra a un discurso vacío de contenido que no resuelve los problemas de la comunidad autónoma. La falta de propuestas innovadoras, la insistencia en narrativas contradictorias y la falta de autocrítica son, según el periodista, los elementos que caracterizan esta candidatura y que, en última instancia, podrían llevar al PSOE a perder la oportunidad de renovar su base electoral y ofrecer un verdadero cambio para Andalucía. Carlos Alsina, conocido por su estilo directo, afilado y sumamente irónico, no deja pasar la oportunidad de desmantelar con agudeza el discurso de María Jesús Montero, candidata del PSOE a la presidencia de la Junta de Andalucía, y con ello, cuestiona no solo la sinceridad de sus promesas, sino también la lógica interna del partido que la respalda. Con su particular estilo, Alsina no duda en recortar las pretensiones de Montero y destacar las contradicciones más evidentes de su discurso, aludiendo en todo momento a la falta de coherencia en lo que ella representa y en la propuesta que presenta a la ciudadanía andaluza. Con un tono mordaz y cargado de ironía, Alsina aborda una de las afirmaciones clave de la candidata, que ha declarado que, si llega a la presidencia, hará lo que su antecesor, Juan Espadas, no pudo hacer, lo que, según Alsina, es una promesa que no solo resulta vacía, sino también desconcertante. En este análisis extenso, no solo desmantela las falacias de Montero, sino que, con maestría, resalta lo absurdo de presentar a alguien que ya ocupa un cargo de relevancia en el gobierno central como una figura que viene a rescatar una tierra que, en realidad, nunca estuvo perdida para su propio partido. El periodista no solo aborda la falta de lógica detrás de las palabras de la candidata, sino que también pone en tela de juicio el propio relato del PSOE, haciendo un análisis exhaustivo de cómo esta narrativa se desmorona cuando se examina más de cerca. La ironía de Alsina, marca de la casa, se hace presente desde el primer momento, y su crítica no se limita a una descalificación directa, sino que también recurre a una exageración precisa que resalta lo absurdo de las afirmaciones de Montero. Con su característica pregunta retórica, ¿cómo va a recuperar algo que ya está en sus manos?, Alsina destaca una de las mayores contradicciones del discurso socialista. El PSOE ya ocupa el segundo puesto en el Parlamento andaluz, y la propia Montero es una de las vicepresidentas del gobierno central. De hecho,
Si se observa desde una perspectiva objetiva, la cuestión central se convierte en una paradoja que Alsina no duda en señalar con vehemencia. Si el PSOE ya ostenta el poder en la región y Montero ya ocupa una posición privilegiada en el gobierno central, ¿cómo puede presentarse como una salvadora que viene a recuperar lo que nunca se perdió? Para Alsina, esta afirmación no solo suena absurda, sino también deshonesta, dado que está construida sobre una falsa premisa de que el poder en Andalucía ha estado fuera del alcance del PSOE, cuando, de hecho, ha estado siempre bajo su dominio. La pregunta, aparentemente sencilla, sirve como una poderosa herramienta para desmantelar la narrativa socialista que intenta vender la idea de que la región ha estado perdida para su causa, cuando en realidad nunca ha dejado de estar bajo su control. Alsina, con su particular agudeza, va más allá de esta contradicción inicial y empieza a desentrañar lo que considera la incoherencia central del mensaje socialista. El propio relato del PSOE se derrumba cuando se le da un poco más de contexto. Montero, en su discurso, se presenta como la persona que viene a recuperar el gobierno andaluz, como si el PSOE no hubiera sido el partido que ha gobernado la región durante más de 3 décadas. Esta es, para Alsina, una de las contradicciones más evidentes del discurso socialista. ¿Cómo puede un partido que ha ostentado el poder durante tanto tiempo hablar de recuperar algo que nunca ha perdido? Según el periodista, el PSOE no solo muestra una falta de autocrítica, sino que también intenta reescribir la historia de manera conveniente, presentándose como si estuvieran luchando por algo que nunca se les escapó. Con una ironía mordaz, Alsina deja claro que el PSOE, con su prolongada hegemonía, no puede presentar su permanencia en el poder como una batalla por recuperar algo, cuando, en realidad, se trata de una narrativa construida sobre la base de una ausencia de cambios significativos. Montero, al igual que su partido, se enfrenta a la acusación de que no han hecho lo suficiente durante su tiempo en el poder, lo que pone en duda cualquier promesa de cambio o de recuperación que se pueda hacer. El análisis de Alsina no se limita solo a las contradicciones del discurso, sino que también toca el tema de las promesas hechas por Montero. Ella ha afirmado que, si llega a la presidencia de la Junta, logrará hacer lo que su predecesor, Juan Espadas, no pudo hacer. Sin embargo, Alsina se detiene en esta promesa y la analiza con una mirada crítica, preguntándose cómo es posible que una persona que ha estado tan cerca del poder, participando activamente en la política nacional y formando parte del gobierno central, no haya logrado alcanzar los objetivos que ahora promete con tanta determinación. Según el periodista, este tipo de promesas parecen más bien una táctica electoral, diseñada para atraer a los votantes mediante la presentación de un cambio aparente, pero carecen de sustancia real. En lugar de presentar un discurso sobre lo que se puede hacer en el futuro para mejorar la situación de Andalucía, Montero se limita a ofrecer una repetición de lo que ya se ha prometido en el pasado, pero con un cambio de liderazgo. Esto, para Alsina, es una clara muestra de que la política del PSOE no ha cambiado, sino que simplemente se reciclan promesas que nunca se han cumplido, en un intento por hacer creer a los votantes que esta vez será diferente, cuando la realidad apunta a lo contrario. Alsina señala que esta repetición constante de promesas incumplidas, que en muchos casos se han ofrecido durante años, demuestra que el PSOE ha agotado su capacidad para ofrecer algo verdaderamente nuevo. Montero, en lugar de proponer políticas innovadoras o un enfoque fresco para el futuro de Andalucía, se ve atrapada en un ciclo de promesas vacías que, al final, no representan un verdadero cambio. Lo que ella ofrece, en definitiva, es más de lo mismo, pero esta vez, con su figura al frente. Para Alsina, este tipo de política se convierte en un desgaste para la ciudadanía, que, aunque pueda estar esperando un cambio genuino, se enfrenta a una repetición interminable de promesas incumplidas que no llevan a ningún lugar. La falta de un enfoque claro y renovado por parte del PSOE es, en palabras de Alsina, una de las razones por las cuales el discurso de Montero carece de credibilidad y no tiene la fuerza necesaria para inspirar a la ciudadanía a confiar en un cambio real. Por último, Alsina critica la falta de autenticidad y la contradicción interna del mensaje de Montero. En lugar de presentarse como una líder que aporta algo nuevo a la política andaluza, Montero se ve obligada a reconstruir un relato en el que su papel parece ser el de restaurar algo que nunca se perdió. Esto no solo desdibuja la figura de Montero como una posible figura de cambio, sino que también refleja un agotamiento de las ideas dentro del PSOE, que ya no sabe cómo vender el mismo mensaje de siempre. Según Alsina, esta repetición de las mismas ideas y promesas sin un cambio real es lo que está dejando al PSOE atrapado en su propia narrativa. La ironía de Alsina llega a su punto máximo cuando señala que el PSOE, en lugar de ofrecer soluciones reales, se encuentra vendiendo la misma mercancía defectuosa una vez más, esperando que esta vez sea aceptada por la audiencia, cuando en realidad no hay ninguna novedad sustancial que lo respalde. En última instancia, para Alsina, el mensaje del PSOE y la candidatura de Montero no son más que un intento por vender un cambio ficticio en una región que, durante más de 3 décadas, ha estado bajo el dominio de su partido,
sin que se haya logrado un avance significativo en su desarrollo. La intervención de Carlos Alsina no ha pasado desapercibida y ha generado una avalancha de reacciones en las redes sociales, lo que demuestra el impacto de su análisis sobre la candidatura de María Jesús Montero a la presidencia de la Junta de Andalucía. Con su crítica mordaz al PSOE y su enfoque irónico, Alsina ha dado pie a un debate dividido sobre la situación política de la región y el papel del Partido Socialista. Por un lado, algunos usuarios de las redes sociales aplauden la crítica contundente de Alsina, destacando lo que consideran la inconsistencia y contradicciones de la propuesta de Montero. Estos defensores de la postura de Alsina argumentan que el PSOE, después de tantos años en el poder, no puede seguir vendiendo el mismo discurso de recuperación cuando no se ha producido un cambio real en la política andaluza. De acuerdo con estos comentarios, la crítica de Alsina no solo es acertada, sino que refleja una realidad que muchos ciudadanos perciben: la falta de renovación y de propuestas verdaderamente novedosas dentro de la oferta política del PSOE. Por otro lado, sin embargo, existen quienes defienden el legado del PSOE en Andalucía, especialmente aquellos que consideran que, a pesar de las críticas, el Partido Socialista sigue siendo una fuerza política fundamental en la región. Para estos defensores, el PSOE ha sido el principal responsable de la estabilidad en Andalucía durante décadas, y cualquier crítica que minimice su labor resulta injusta. Argumentan que, aunque los problemas persistentes en la región son evidentes, no se puede pasar por alto el hecho de que el Partido Socialista ha trabajado durante muchos años para mantener el equilibrio político y social, a pesar de los desafíos que puedan haber surgido. A su juicio, la crítica de Alsina, aunque válida en algunos puntos, pasa por alto los logros y las conquistas que, según ellos, el PSOE ha alcanzado en Andalucía y que merecen ser reconocidos en su justa medida. Lo que está claro es que la candidatura de María Jesús Montero ha comenzado a generar una gran cantidad de reacciones, tanto dentro como fuera del ámbito político. A pesar de las críticas de Alsina y de los desacuerdos en las redes sociales, Montero ha logrado posicionarse como una figura destacada en el escenario político andaluz. Para muchos, la idea de que Montero pueda ser la salvadora del socialismo andaluz, una figura que, en palabras de algunos, traerá el cambio que la región necesita, ha comenzado a calar en parte del electorado. Estos votantes ven en Montero una política capaz de renovar el proyecto socialista y devolverle al PSOE su relevancia en la región. Este sector de la opinión pública, aunque consciente de las dificultades y retos a los que se enfrenta el partido, se muestra optimista con la posibilidad de que Montero pueda ofrecer una nueva dirección, alejándose de la sombra del pasado y tomando las riendas de un proyecto fresco y lleno de esperanza. Por otro lado, no son pocos los que consideran que la candidatura de Montero representa una extensión de los problemas del pasado. Para estos escépticos, Montero es solo una continuación del mismo relato que ha dominado la política andaluza durante los últimos 37 años, un relato marcado por las mismas promesas incumplidas, la falta de renovación y una política que, en lugar de cambiar, se ha mantenido estancada. Estos críticos creen que, aunque Montero podría ofrecer ciertas propuestas atractivas, lo cierto es que su candidatura está demasiado vinculada al legado del PSOE para que pueda presentarse como una verdadera alternativa al statu quo. La sombra de los 37 años de gobierno socialista pesa sobre su figura, y muchos piensan que Montero, aunque sea una persona con un perfil relevante, no podrá escapar de las tensiones y contradicciones que han acompañado al Partido Socialista en la región. La verdadera pregunta que se plantea en medio de este debate, y que resuena tanto en las redes sociales como en los medios de comunicación, es si María Jesús Montero podrá, en efecto, salir de la sombra de esos 37 años de gobierno socialista y presentar una propuesta verdaderamente nueva, un cambio genuino que logre transformar la política andaluza y la percepción de los votantes sobre el PSOE. Algunos creen que Montero, como líder de la nueva generación del socialismo andaluz, tiene la oportunidad de romper con las viejas estructuras y dar paso a una nueva política, más cercana a las demandas actuales de la sociedad andaluza. Pero otros, como Alsina, argumentan que el proyecto socialista en Andalucía ha fracasado en este sentido, y que cualquier intento de recuperación será inútil si no hay un cambio profundo en las políticas y las estructuras de poder del partido. La duda se cierne sobre la capacidad de Montero para representar una verdadera ruptura con el pasado, o si su candidatura terminará siendo simplemente una continuación de un relato político que ya no logra convencer a muchos. El comentario de Alsina, cargado de ironía y crítica, ha resonado fuertemente en el debate público y ha aportado un análisis afilado sobre la candidatura de Montero. Al señalar que su propuesta está más vinculada a la repetición de errores pasados que a una verdadera innovación política, Alsina ha puesto el dedo en la llaga sobre las contradicciones internas del discurso socialista y ha abierto una conversación crucial sobre el futuro de Andalucía. El legado del PSOE y su capacidad para adaptarse a los nuevos tiempos están en el centro de esta discusión, y las críticas de Alsina sirven como un punto de partida para un análisis más profundo sobre las posibilidades de cambio en una región que ha estado bajo el control socialista durante tantos años. En última instancia,
La candidatura de Montero está generando tanto admiración como escepticismo. Mientras que algunos ven en ella una política capaz de transformar el socialismo andaluz, otros no pueden evitar asociarla con los problemas y las promesas incumplidas del pasado. Este debate sigue alimentándose, y la figura de Montero continúa siendo una de las más debatidas en el panorama político andaluz. En medio de todo esto, Alsina ha sabido dar voz a las críticas con su estilo único, provocador, directo y ácido, desafiando las narrativas dominantes y abriendo el espacio para una conversación más crítica sobre el futuro político de Andalucía.